Hola, hola, mis buenos amigos, compañeros de lectura de la palabra de Dios, y hoy nuevamente voy a utilizar esta versión del Nuevo Testamento interlineal hecha por César Vidal, un erudito en el griego y abogado y escritor de más de 100 libros. Y bueno, voy a dar lectura del texto traducido por este hermanito del Nuevo Testamento en griego. Así que habla el capítulo Marcos 16 acerca de la resurrección del Señor. Y he escogido leer la versión textual porque cuando lleguemos al versículo 9 nos vamos a encontrar con una problemática de crítica textual que yo espero que César Vidal nos ayude a aclarar este problemón tremendo en cuanto a que si está o no está en los originales. Dice así la Marcos 16. Y habiendo pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para que viniendo lo ungieran. Y muy temprano del primero de semana vienen al sepulcro habiendo subido el sol. Y decían unas a otras: ¿quién rodarános la piedra de la puerta del sepulcro? Eran tristes. ¿Quién nos va a rodar la muerte? No se acordaban ellas de que al tercer día dijo el Señor, profetizó el Señor, resucitaría. Y mirando hacia arriba ven, y que había rodada la piedra era porque grande, enormemente era. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en las derechas, vestido con túnica blanca, y se alarmaron. Entonces les dice: no os alarméis, a Jesús buscáis, el Nazareno, el crucificado, fue levantado, resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo colocaron. Pero y decid a los discípulos de él y a Pedro que precede a ellos a Galilea. Allí lo veréis como os lo dijo. Y saliendo huyeron del sepulcro. Huyeron del sepulcro. Tenía, sin embargo, ellas temblor y admiración, y a ninguno nada dijeron, porque temían. Levantándose entonces temprano, primero de la semana, hasta ahí, ya es el versículo número 9. Levantándose entonces temprano, primero de semana, fue manifestado primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Si notan ustedes, parece como que es otra versión, otro comentario, ¿verdad? En Marcos, en la versión de 1909, dice 8 y 9, verso 8 y 9, y ellas le fueron huyendo del sepulcro porque las había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Parece aquí como que hay una ruptura y un vuelto a comenzar, y algunos de la crítica textual comentan que es un añadido posterior a los siglos 4, 5, 6, por allí, ¿verdad? Y que no están en los versículos 9 al 20 no están en los textos manuscritos griegos más antiguos. Miren, yo les voy a decir brevemente, porque el tiempo es corto, les voy a decir: miren, esto de la diferencia que encontramos en los manuscritos es algo que no nos debe preocupar. Que si en un manuscrito hay una pequeña diferencia con otro manuscrito, en una palabra, en una letra, etcétera, pues miren, nosotros lo tenemos en tu Biblia, en mi Biblia, cualquiera que sea. Si comparas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada versión, cada actividad, cada sanidad, vamos a encontrar que hay diferencias. Marcos, el que estamos terminando, habla acerca de un solo endemoniado gadareno. Bueno, si vas a Mateo vas a ver que son dos, ¿verdad? Marcos comenta que vinieron
dos discípulos para pedirle, estar el uno a la derecha, el otro a la izquierda, y si vamos a Mateo encontramos que fue la mamá de ellos. Entonces encontramos que hay diferencias. Si tú comparas el letrero que estaba en la cruz en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, hay diferencias, así que no nos preocupe las diferencias que hay entre los diferentes manuscritos. No debe de preocuparnos, ¿verdad? Sino que debe de ocuparnos en un estudio por tratar de entender, de comprender, pues cuál era lo que el original, ¿verdad? Y claro, eso es un esfuerzo de los críticos textuales y que dan sus argumentos. El argumento principal para quitar los versículos 9 al 20 son que no están en los manuscritos más antiguos, que son griegos. Pero déjame leerte lo que dice aquí César Vital en esta partecita de aquí, de esta su traducción textual. Dice la NU, que son, se me escapa ahorita el nombre, pero es la Biblia producto de los originales. Ahorita lo voy a buscar, perdónenme, pero dice, coloca entre paréntesis los versículos del 9 al 20 como si no formaran parte del Evangelio de Marcos. Sin embargo, los argumentos en favor de la autenticidad de estos versículos son inmensos. Los incluyen las versiones latinas y siriacas, la gótica y las dos egipcios, las versiones del Nuevo Testamento en siriaco, en egipcio, ¿verdad? Y latinas, por añadidura, que son muy antiguas, ¿verdad? Algunas de ellas son del siglo II, ¿verdad? Y las versiones griegas, que supuestamente son las mejores, que es la versión Vaticano y Sinaítico, son del siglo IV, 3, 4, cuando muy temprano. Entonces, pero estas versiones que son del sirio y del egipcio, ¿verdad? Sí los contienen, ¿verdad? Bien. Ni uno más ni uno menos han sido desde el inicio y siguen siéndolo lectura de Pascua y del día de la Ascensión. Finalmente aparecen citados en 4 padres del siglo II, en otros 4 del siglo III, no menos de 10 en el siglo IV, en 5 del siglo V y en 4 del siglo VI y en otros 4 del siglo VII. Entonces, mis amados hermanos, lee tu Biblia. Si contiene los versos del 9 al 20, léeslo como palabra de Dios. Si tu versión de la Biblia no los contiene, no te preocupes. No hay ninguna doctrina allí que se esté eliminando de lo que puedas leer en otras porciones de las Escrituras. Así que con eso procedamos a leer del versículo 9 en adelante. Levantándose entonces temprano, primero de la semana, fue manifestado primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Aquella yendo anunció a los que con él habían estado afligidos y llorando, y aquellos oyendo que vive y era visto por ella no lo creían. Después esto a 2 de ellos paseando fue manifestado en otra forma, yendo al campo, y aquellos regresando anunciaron a los restantes, ni a aquellos creyeron. El Señor se manifestó a varios de los discípulos, mujeres y hombres, pero no creían. Más tarde, reclinados ellos, a los 11 fue manifestado y reprendió la incredulidad de ellos y dureza de corazón, porque a ellos viéndolo, habiendo sido levantado, no creyeron. Los regañó, bendito regaño. Y les dijo, yendo por el mundo todo, proclamad el evangelio a toda la creación. El creyendo y siendo bautizado será salvado, él sin embargo no creyendo será condenado. Señales a los que creyeron, estas acompañarán. En el nombre de mí los demonios expulsarán, y en lenguas hablarán, nuevas lenguas hablarán. Serpientes agarrarán, y cosa mortal que beban
de ninguna manera los dañará. Sobre enfermos y manos impondrán y bien tendrán. El así pues, Señor, después de hablar, les fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Aquellos, sin embargo, saliendo, predicaron por todas partes, el Señor colaborando y la palabra confirmando a través de las señales siguiendo. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tu corazón esté tranquilo, que puedas avanzar, perseverar, porque cualquier duda, cualquier inquietud delante del Señor se resolverá. Hasta la próxima. Dios te bendiga.